Segundo de Timoteo 2:15. Segundo de Timoteo 2:15. Vamos a comenzar allí hoy mientras que estamos estudiando la palabra de Dios. Y yo no pude dormir bien la noche pasada y levanté en la mañana con esto en mi corazón y en mi mente. Y yo he querido hablar de este tema porque yo veo mucha confusión en el mundo de hoy entre muchas iglesias. Tengo este sermón intitulado El problema con iglesias modernas es que ellas no trazan bien la palabra de verdad. Y es cierto, muchos en el mundo de hoy no entienden lo que la Biblia dice. Y por esto no enseña exactamente lo que la Biblia dice. Y ellos van a la Biblia como si fuera un buffet, ¿verdad? Donde hay un restaurante con un buffet, uno va y dice, un poco de esto para mí, quiero, y así vienen y se acercan a la Biblia. Y no entienden que parte de la Biblia es para otros en otro tiempo. Pero ellos quieren tomar su doctrina, un poco de aquí, un poco de allá, sin trazar bien la palabra de verdad. Esto es algo que no debemos hacer. Debemos entender que toda la Biblia fue escrita para nosotros, para leer, pero no toda la Biblia está escrito a nosotros. Hay dispensaciones en la Biblia. Hay diferentes tiempos en que Dios habló con aquellos en aquel entonces, pero para nosotros hoy, así es lo que dice Dios. Y parte de la Biblia son cosas futuras todavía, para otros en otro tiempo. Entonces tenemos que acercarnos a la Biblia con este entendimiento y debemos nosotros trazar bien la palabra de verdad. Porque no trazar bien podemos caer en un gran lío. Y hay muchos en el mundo de hoy que van a iglesias que no enseñan la sana doctrina. Tienen mala doctrina por no haber trazado bien la palabra de verdad. En inglés, las palabras trazar bien es dividir correctamente. Hay divisiones en la Biblia y debemos entender cómo se divide para que podamos entender. En 2 de Timoteo 2:15 leímos, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mire lo que dice, estudia con diligencia. Yo conozco muchos que van a iglesias. Pastor no estudia nada. Él no sabe lo que dice la Biblia. Él está predicando más tradición de hombres que la palabra de Dios. Él debe ser avergonzado según la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que debemos trazar bien la palabra de verdad. Vamos a comenzar y voy a hablar de cosas comunes que he visto yo en muchas iglesias que se confunden. Y cosas que no entienden. Pero si leímos la Biblia, sí debemos entender. Lo que debemos entender es el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si uno solo lee la Biblia, ya va a entender. Pero hay iglesias alrededor de los Estados Unidos y aún alrededor del mundo que dicen, no, estamos todavía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Vamos al libro de Hebreos. Esto es uno que no traza bien la palabra de verdad. No estamos en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo. No debemos retroceder a lo que está pasado. Debemos andar en lo que es para nosotros hoy en día. Y miramos que en la cruz algo cambió. Y miramos que Antiguo Testamento es antes de la cruz y Nuevo Testamento es después de la cruz. Y estamos aquí, no aquí. Pero qué confusión hay. Hay muchas religiones que dicen que son cristianos. ¿Y qué pasa? Están en el Antiguo Testamento y no van al Nuevo. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 15? Hebreos 9:15. Y por esta razón, Él, hablando de Jesucristo, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Entonces, cuando Cristo Jesús murió en esa cruz, todo cambió. Todo era diferente. Todo era otro modo, ¿verdad? Todo era lo que es el Nuevo Testamento. Y todo empezó a cambiar. Y miramos en la Biblia un cambio.
Y miramos una transición. Y el libro de Actos o Hechos, miramos un cambio de judíos a la iglesia. Y eso es algo que tú tienes que entender. Que Dios está trabajando hoy en día con diferente gente en diferente manera. Porque los judíos habían rechazado a su Mesías, ahora Dios está yendo más a gentiles. Y leímos la Biblia, descubrimos esto. Pero muchos hoy en día que son pastores ni leen la Biblia. Y miramos muchas sectas falsísimas que no enseñan lo que la Biblia dice. Enseñan pues doctrinas de demonios, como dice la Biblia. Enseñan tradición en vez de la Biblia. Hay en el mundo muchas iglesias que aún dicen todavía, estamos bajo la ley todavía. Esta es una persona que no sabe nada, que no entiende lo que la Biblia dice. Vamos a Romanos 6:14. Porque cuando vamos a la Biblia miramos claramente que ya no estamos debajo de la ley. Estamos en el Nuevo Testamento, no debajo todavía la ley. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Ya no estamos en este lado, estamos en este lado. ¿Por qué no entienden eso? ¿Por qué se confunden tanto muchos? Es porque no leen la Biblia, es porque no trazan bien la palabra de verdad. Son los culpables de no enseñar bien la palabra de Dios. Ellos son el problema. Vamos a Hebreos capítulo 10. Si uno conoce su Biblia, él entiende. Ay, sí, la Biblia claramente dice que ya no el Antiguo Testamento, ya no bajo la ley, ya estamos en el Nuevo, bajo la gracia. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 4, mire lo que dice. Romanos 10, 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces ya no estamos bajo la ley. Cristo vino para cambiar y hacer algo nuevo, el Nuevo Testamento. Y ya no estamos debajo de la ley. Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Es por creer que somos salvos, no por obras. Qué lástima que hay gente tan confundidas, tan engañadas, podemos decir, en pensar que todavía tienen que guardar la ley, cuando ya no estamos bajo la ley. Vamos a Colosenses 2:14. Alguien pues quizás tiene la pregunta, entonces ¿qué tal con la ley? ¿Dónde está la ley hoy? Bueno, Colosenses 2:14 nos dice dónde está la ley. Dice, de Jesucristo, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas, la ley, que nos era contraria. Pues la ley está en contra de nosotros. Los que estaban debajo de la ley, bajo de maldición estuvieron, según la palabra de Dios. Y dice, quitándola de en medio, Jesús quitó la ley y enclavándola en la cruz. La Biblia dice que la ley no es para nosotros hoy en día, no es para nuestra salvación. Está clavada en la cruz. Allí está la ley. Y Él que venció contra la ley. Y Él es que nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra de Dios. Entonces yo no estoy siguiendo la ley, pensando si hago lo que la ley dice, yo voy al cielo. Esto no es salvación. Qué lástima que hay algunas iglesias que todavía dicen, no, estamos bajo la ley todavía. Y yo he escuchado de ellos, quizás tú también. Hay una grande iglesia en el mundo que dice, estamos bajo todavía la ley del sábado, ¿verdad? La ley del sábado. Y ellos dicen, no, es que tenemos que guardar el sábado todavía. Aquellos, pregunto yo, ¿han leído la Biblia? Pienso que nunca leyeron su Biblia. Porque si leímos la Biblia, miramos claramente que la ley demanda mucho. Y que la ley demanda hasta la muerte de los que no guardan el sábado. ¿Esto es para nosotros? ¿Esto resuena como gracia? ¿Matar los que hacen algo en el sábado? Mire lo que dice Éxodo. Éxodo capítulo 31. Éxodo 31, 12 hasta 18. Leímos a quién fue escrito la ley y para quién el sábado. Es muy clara en la Biblia. Dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, versículo 12, 13, y tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Eres tú de los hijos de Israel? No, eres tú gentil, la mayoría.
Y dice, diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Dios está hablando a Israel. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que hiciera obra el día del sábado morirá ciertamente. ¿Debemos andar nosotros matando a otros hoy en día que no guardan el sábado? Si uno lo hace, él debe ir a la cárcel, porque esto es pues asesinar. Esto no es algo para nosotros hoy en día. La ley era para la nación de Israel. Y la ley era para ellos a guardar, para Israel, los judíos. Hoy estamos bajo la gracia y hoy no vamos a matar a otros que no guardan el sábado. Y allí claramente dice que fue para Israel. Versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel para observar el sábado por sus generaciones, por pacto perpetuo. Para ellos, bajo el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Esto no aplica a nosotros. Nunca debes ir matando a otros que no guardan la ley. Pero esto es lo que la ley dice. Para los que quieren estar bajo la ley manda que matas a los que no guardan. Esto no es para hoy. ¿Cómo puede pensar uno que sí es correcto esto para nosotros hoy? Cuando miramos el cambio por la sangre de Cristo, por la muerte de Él y su sacrificio. Ya no estamos bajo esto. Pero yo recibo todavía correos electrónicos de gente que me dicen, Roberto, tú no sabes nada, todavía estamos en el Antiguo Testamento bajo la ley y debemos guardar el sábado. Y yo digo, ok, ¿has matado a otro hoy? ¿Cuándo fue la última vez que tú mataste a tu vecino por hacer algo en el sábado? ¿Ah? Mentirosos son, engañados son. ¿Cómo andan así, gente así, hablando de cosas que ni saben, verdad? Cuando yo estuve en Honduras, estuve allí yendo a los lugares más pobres para predicar el evangelio. Y yo recuerdo una vez una garífuna estaba caminando en la calle con otro y estaban hablando. Y ella dijo, yo no sabo nada. Y yo empecé a reír, sí, hasta no hablar en español. Porque yo no sé nada, yo no sabo nada, es incorrecto, ¿verdad? Pero así son muchos hoy en día. No saben nada, ni nada, si no leen la Biblia. La Biblia claramente nos enseña, no estamos bajo la ley, estamos en el Nuevo Testamento. Porque la ley manda la muerte de los que no guardan el sábado. Esto no aplica hoy, esto no es gracia. Todo cambió con el sacrificio de Cristo. Hay otros, lastimosamente, que hablan del bautismo. Y muchos hoy en día dicen que el bautismo en agua es que salva. ¿Cómo? No somos salvos por el bautismo en agua. La Biblia habla más el bautismo del Espíritu. Y es por el Espíritu Santo que somos bautizados. Hay un cambio, hay una diferencia. Muchos hoy en día solo leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y muchos solo leen esto y no más. Y un poco del libro de Actos. Yo digo Actos porque los textos más antiguos en español dicen Actos. Hoy en día muchos dicen Hechos. Pero es Actos, lo más antiguo. Y muchos hoy en día solo leen de aquí hasta aquí. Y de ahí sacan su doctrina. Y aquí miramos Juan el Bautista viniendo diciendo arrepiéntate y bautizarse. Y en el principio de Actos hablan de bautizar en agua. Hasta en Actos 2:38. Vamos a Actos o Hechos 2:38. Allí miramos la prédica de Pedro. Y Pedro dice, sí, hay que bautizar en agua. Pero ¿a quién está hablando? Esa es la pregunta. Actos o Hechos 2:38. Leímos. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, así claramente miramos una prédica, hay que bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Esto es como hagamos hoy en día.
Hay mucho más en el libro de Actos o Hechos. Y miramos una transición en el libro de Actos o Hechos. Un cambio. Miramos un cambio de judíos a gentiles por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y miramos que Dios va más a gentiles porque los judíos rechazan a su Mesías. Entonces, cuando leímos todo el libro, imagino que no leen todos los que enseñan que el bautismo en agua salva. Cuando leímos todo el libro, miramos la transición de bautizar en agua para recibir el Espíritu a solo recibiendo el Espíritu por fe y nada más. Hay un gran cambio, que es el contexto de Actos o Hechos 2. Mire, versículo 36. 36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. Está hablando a los hombres. Mire, versículo 29, varones hermanos. Aquí, Actos o Hechos capítulo 2, todavía está Dios tratando con judíos. No ha cambiado, no ha la transición que miramos. Y miramos una transición porque Jesús mismo dijo, ahora es por agua, pero más adelante, no por agua, por el Espíritu. Leyendo Actos o Hechos capítulo 1, miramos claramente las palabras del Señor Jesucristo. Y mire lo que Jesús dice en versículo 4 de capítulo 1. Y estando reunidos con ellos, les mandó, ¿quién? Jesús. Que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él, oíste de mí. Versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces él dice, sí hay de agua, pero va a cambiar y no más de agua, de Espíritu para recibir el Espíritu Santo, por fe. Miramos esa transición. ¿Por qué no miran eso? Muchos que dicen que son bautizados en agua para ser salvos. Porque ellos no leen la Biblia. ¿Qué pasa en el libro de Actos? Pues rechazan a su Mesías. Y leyendo el libro de Actos miramos un cambio en capítulo 10. Pedro viene a algunos gentiles y empieza a predicar. Y leímos en versículo 43. Actos 10, 43. Predicando Pedro, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Recibieron el Espíritu Santo, no por el agua, ni fueron bautizados en agua, recibieron por fe. Cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? En capítulo 11, Pedro dice, ok, esto es que pasó en aquel entonces. Entonces él está contando lo que había pasado. Y hace una confesión importantísima. Dice en Actos o Hechos 11, 15. Y como comencé a hablar, hablando Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor. Como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Él está hablando. Y mire versículo 17. Así que si Dios les dio a ellos el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro está diciendo, mire, ellos recibieron el Espíritu Santo no por el bautismo de agua, por creer. Y él dice, entonces yo entendí. Jesús dijo en capítulo 1 que Juan con agua, pero en el futuro con el Espíritu. Entonces, ¿somos salvos nosotros hoy en día? ¿Recibimos nosotros el Espíritu Santo hoy en día por el bautizar en agua? Claro que no. La Biblia claramente enseña que esto no es hoy como recibimos. Había un cambio. Y leímos esto en 1 Corintios capítulo 1. Cuando miramos el apóstol Pablo diciendo, 1 Corintios 1, 17, porque no me enviar Cristo a bautizar en agua, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. No es el bautismo en agua que nos salva, es por fe que somos salvos, por creer. Y al creer recibimos el Espíritu Santo. Esto es el bautismo más importante. ¿Por qué no entienden muchos esto?
Hoy en día miramos muchas sectas falsísimas andando diciendo, hay que bautizar en agua para recibir remisión de pecado. Tú tienes un mensaje temprano que no es el mensaje de hoy. Porque había un cambio de Israel a la iglesia, de Pedro y los apóstoles a Pablo, de la ley y los judíos a la iglesia. Es importantísima que leímos la Biblia toda para entender tales cosas. Otra cosa que no entienden muchos es la diferencia entre el ministerio, yo lo voy a abreviar, ¿verdad? El ministerio de Jesús versus el ministerio de Pablo. ¿Sabes tú que Jesús predicó algo y Pablo predicó algo un poco diferente? No, y esto no es la verdad. Sí es la verdad si tú lees la Biblia. Jesucristo mismo dice, vamos a Mateo 15, ¿cuál era el ministerio de él? Y cuando Jesucristo vino, él vino solo para un pueblo y no más. Y él dice con su propia confesión, el Señor Jesucristo, que él vino solo para la nación de Israel. Y su ministerio solamente era para Israel, no para los gentiles. Leímos en la Biblia esto. ¿Sabías tú esto? Mire lo que dice Mateo 15:24. Jesús dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dijo, en mi ministerio aquí en la tierra solo prediqué a judíos y no más. Porque no era tiempo predicar a los gentiles. Solo entonces enfoqué yo en predicar a judíos. Aún más en Mateo 10. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, versículos 5 hasta 6. Jesús dijo, yo dije a mis apóstoles, o sea, discípulos en aquel entonces, no te vayas a los gentiles. Porque mi ministerio no es para gentiles, solo es para judíos, para aceptarme, para traer mi reino. ¿Y qué tal? ¿Aceptaron? No, rechazaron. Los judíos rechazaron a su Mesías 3 veces. Vino Juan el Bautista, ¿y qué pasó? Ellos, los fariseos, rechazaron a él. Y él fue enviado por el Padre. Vino el Hijo. ¿Qué hicieron? Crucifícalo, crucifícalo, gritaron. Rechazaron al Hijo. Y en Actos o Hechos capítulo 7 viene Esteban. Y Esteban estaba predicando, ustedes judíos, mire, tu corazón está endurecido, ¿es la palabra? No me acuerdo, pero muy duro de corazón eres y estás en contra del Espíritu Santo. Y ellos le mataron, apedrearon a él, rechazaron el Espíritu Santo. Entonces rechazaron Dios Padre, rechazaron Dios Hijo, rechazaron el Espíritu Santo. Como en béisbol, ¿verdad? 3 veces tienes la oportunidad, ya no, fuera eras. Entonces, fuera, Dios dijo con los judíos, por haberme rechazado como su Mesías, o sea, como su Cristo. Entonces ellos rechazaron su Mesías, entonces la Biblia dice que Dios fue con Pablo más a los gentiles, para salvar los gentiles, para provocar a ir a los judíos. Romanos capítulo 11. Entonces miramos en leer el Nuevo Testamento una transición o cambio que está pasando, aconteciendo, podemos decir. Y miramos el cambio porque los judíos rechazaron su Mesías. Entonces la Biblia claramente nos dice, leí Mateo 10, ¿sí o no? Pienso que no. A Mateo 10, mire lo que dice Jesús. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dijo, no te vayas a los gentiles, solamente mi ministerio es para judíos. Pero ¿qué tal con Pablo? No, Pablo es, según Romanos 11:13, el apóstol a los gentiles. Entonces sí hay una gran diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo. Y muchos hoy en día solo van a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y sacan su doctrina de ahí, algo para judíos. ¿Por qué no van a este lado y sacan la doctrina para nosotros, la iglesia? Porque son confundidos, porque no dividen bien la palabra de Dios o no trazan bien la palabra de Dios. Qué triste que hay gente que dice que son cristianos, hasta pastores,
y ni entienden la Biblia. Y están pues torcidas en su doctrina. Vamos a Romanos capítulo 15. Porque en Romanos capítulo 15, Pablo el apóstol claramente enseña la diferencia entre su ministerio y el ministerio de Jesús. Romanos 15:8, Pablo dice, digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión. Oiga bien, ¿quién es la circuncisión? Los judíos. Circuncisión. Entonces Jesús vino solo a la circuncisión en su ministerio. Y aún más dice, por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Pero en versículo 16, Pablo dice lo que era su ministerio. 16 dice, para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta siendo santificado por el Espíritu Santo. Entonces miramos una gran diferencia. ¿Y qué tal? Pablo fue más a gentiles. Ahora, Pablo fue también a judíos al primero. Pero si tú lees el libro de Actos o Hechos, al fin casi, Pablo dice, desde ahora y adelante solo voy a los gentiles, no más a los judíos. ¿Por qué dijo así? Porque la mayoría de la nación de Israel había rechazado su Mesías. Entonces miramos la transición, o sea, el cambio en el libro de Actos. Y qué importante es leer la Biblia, entender cómo cambiaron las cosas. Pero muchos hoy en día ni entienden eso. Muchos hoy en día sacan su doctrina de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de algo para Israel y no para nosotros hoy en día, de los libros de Pablo. ¿Por qué? Porque son engañados, porque son perdidos muchos y no entienden la verdad. Es triste. Muchos también no entienden la diferencia en quién es Jesús y lo que hizo Jesús. Muchos hoy en día piensan que el evangelio se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas, Juan de salvación de hoy. Bueno, muchas cosas dijo Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero allí no está el evangelio de salvación de hoy. Esto se encuentra por medio de Pablo. Y voy a contar eso un poco más adelante. Oiga bien lo que estoy diciendo. Pero cuando leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, miramos que muchos están preguntando, ¿quién es? ¿Y quién es Jesús? Esto es lo que dicen. ¿Quién es? ¿Quién es? Y miramos que habla del nombre de Jesús. Y la énfasis es en quién es Jesús. Y debes creer en quién es. Esto es, ¿somos salvos? ¿Cómo somos salvos hoy en día? ¿Somos salvos hoy en día por creer quién es Jesús? Jesús es el Mesías de Israel, yo lo creo. ¿Soy salvo ahora porque creo que Jesús era el Cristo? No, pero esto era la prédica de esto entonces. Entonces, ¿qué es el mensaje de hoy? El mensaje de hoy fue revelado a Pablo y el mensaje dado a Pablo es lo que hizo Jesús. Y tú tienes que confiar en lo que Cristo hizo. No solamente creer quién es el Mesías, el Cristo, pero aceptar lo que Él hizo por nosotros. Debemos confiar en lo que Cristo hizo, no en quién es. Hay un gran cambio. En el libro de Actos capítulo 4, miramos esto. Actos 4. Mire a la énfasis. La énfasis para Israel era creer que Él es su Mesías. Cuando Israel rechazó, ahora Jesús dijo a Pablo, mire, la énfasis es creer en lo que yo hice, porque yo hice esto para salvar. Y yo quiero que tú prediques a todo que lo que yo hice es para salvar y la gente debe confiar en lo que yo hice para ser salvo. ¿Me entiendes? Espero que sí. Actos o Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por el cual es menester que seamos salvos. No, ningún otro nombre. Entonces miramos Dios yendo a Israel, a los judíos, y diciendo, acéptame quien soy. Confiar en mí como su rey, porque voy a traer mi reino si me aceptas. Entonces esto fue lo que los judíos tenían que creer, que Jesús era el Mesías. Pero esto no es que salva hoy. No somos salvos hoy, gentiles,
por creer que Jesús es el Mesías de Israel. Claramente la cosa revelada al apóstol Pablo es, por fe somos salvos por creer en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ve? Hay una diferencia. Pero hoy en día predican eso. No, muchas iglesias dicen, para ser salvo hay que creer que Jesús es el Cristo. Ok, mire, hasta los demonios creen que Jesús era el Cristo y el Mesías de Israel. ¿Son salvos ellos? No, pero ellos no están confiando en la expiación de sangre de Cristo. Entonces, esto no es que salva solo creer quién es. Debemos confiar en lo que Él hizo por nosotros. Poderoso mensaje, pero esta es la salvación. Entonces, Israel rechazó su Mesías. Miramos entonces en Actos o Hechos capítulo 9, la salvación del apóstol Pablo. Cuando fue salvo Pablo, mirando casi todo lo demás del libro, con la excepción de capítulo 10 y 11, la mayoría del libro de Actos o Hechos habla de Pablo. ¿Por qué es tan importante Pablo? Porque los judíos habían rechazado, entonces Dios dijo, Pablo, ahora es tu turno, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú vayas, Pablo, y prediques. Y en capítulo 13, mirando al capítulo 13, mirando al apóstol Pablo, miramos, pues para mí, lo que son los versículos más importantes para fijar. Actos o Hechos 13, 38 hasta 39. Pablo empezó a predicar algo tan diferente que los apóstoles, que la iglesia temporánea tenía que llamar a Pablo y decir, venga a Jerusalén porque tenemos que platicar. ¿Qué es que predicas y por qué? ¿Qué estás diciendo tú? Porque el mensaje de él era un poco diferente. ¿Cuál era el mensaje que él empezó a predicar? Esto, confiar en lo que Cristo hizo. No solamente confiar en quién es, confiar en lo que Él hizo por ti. Esto es como recibir la salvación. Actos o Hechos 13, 38 y 39. Oiga bien lo que dice. Dice, seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicada remisión de pecados. En inglés dice perdón, lo mismo, ¿verdad? Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces, esto es lo que predicó Pablo. Perdón de pecados. Y somos perdonados de pecados y justificados por fe. No por obras. No por la ley. No por obras de la ley. Entonces, esto era un poco diferente. Antes de esto, los apóstoles estaban diciendo, venga a Cristo, aceptarle, confiando que Él es el Mesías y sigue la ley todavía. Pablo dijo, no, Jesús me enseñó y me reveló que no ahora más es por la ley, es solo por la fe en lo que Cristo hizo, que somos salvos. Y somos justificados, oiga bien, y perdonados de pecados. Bueno, cuando Pablo empezó a predicar esto, vamos a Actos o Hechos 15. Le pidieron venir al concilio primero de la iglesia en Jerusalén. Y empezaban a hablar y decir, ¿es cierto lo que predica Pablo? Debemos seguir a tal fulano, ¿verdad? Debemos seguir lo que él dice. ¿Es verdad lo que él predica? Y mire, capítulo 15, tengo que leer un poco aquí, pero quiero que tú sepas lo que pasó, porque esto es la doctrina sana de la Biblia. Y miramos la transición en el libro de Actos o Hechos. Actos 15. Y ciertos hombres que habían descendido de Judía enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Barnabé. Contra ellos determinaron que subiese Pablo y Barnabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Ellos pues, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaron grande gozo a todos los hermanos.
Y venidos a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas ciertos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Algunos han creído que Jesús es el Mesías, pero ellos dijeron, pero hay que guardar la ley para mantener su salvación. Y Dios dijo a Pablo, no, es solo por fe que eres salvo, no por guardar la ley. Y mire lo que pasa. Versículo 6, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para considerar de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también a nosotros, como a nosotros. Entonces, diferente que el principio, bautizar en agua, no más, solo bautizar en el Espíritu por fe. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creímos que seremos salvos así como ellos. Entonces Pedro dijo, mire, yo acepto la enseñanza de Pablo, que somos salvos por la fe y no por las obras. Solo es por fe. Fe es creer, también es confiar. Y él dice, yo creo que es por la gracia que somos salvos, no por la ley. Ya no más. Es por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre de Cristo. Esto es el gran cambio en el libro de Actos o Hechos, porque es un libro de transición. Y en Actos o Hechos capítulo 16, miramos en versículo 30, una persona que dice, ¿cómo puedo ser salvo yo? Exactamente dice, versículo 30, ¿qué es que yo debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, ¿bautizar en agua? No. ¿Guardar la ley? No. En ninguna manera dijo eso. ¿Mantener bajo el Antiguo Testamento? Así dijeron. No. Mire lo que dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, y tu casa. Tú tienes que creer y tu casa también debe creer para ser salvo. Entonces, qué importante es entender eso. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos dice que somos salvos solo por fe, no por obras. Es por la fe hoy que somos salvos, no por obras. ¿Ve el cambio? ¿Ve la transición? En Efesios 2, 8, 9 leímos, porque por gracias sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero muchos en el mundo de hoy dicen que son cristianos y van a una iglesia que dice, no, es por fe y obras. No, es por fe, no por obra. Mentirosos son, confundidos son, engañados son. No son de Dios, ni son salvos, porque no trazan bien la palabra de verdad. Para mí es una gran vergüenza y yo amo a ellos. Por esto digo la verdad, para que sean salvos. Venga y confiar en Cristo. La Biblia dice que es por fe que somos salvos. ¿Fe en qué? Buena pregunta. Romanos capítulo 3 nos enseña en qué debemos poner nuestra fe. Y en Romanos 3:25, la Biblia dice así: al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Entonces tú tienes que poner su fe en la sangre. Es fe en su sangre. Esto es como ser salvo. Porque si yo confío en lo que Él hizo en la cruz, esto es lo que paga mi pecado. El pecado, el pago del pecado es la muerte. Pero Cristo ya pagó mis pecados en la cruz. Y si yo lo recibo, ¿verdad? Hay que recibirlo por fe. Si yo lo recibo, yo lo tengo, perdón de mis pecados. Pero tengo que confiar en su sangre derramada. Jesús dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Y la Biblia dice en Romanos 5:1, hay que recibir la reconciliación. Es por fe que recibimos, por fe en la sangre. Muchos hoy en día dicen que son cristianos, pero ni entienden. Y están confiando en sus obras, no en Cristo solamente por fe, aceptando lo que Cristo hizo, su expiación de sangre. Miramos a otros. ¿Qué piensan ellos? Ellos piensan que uno puede perder la salvación. No, según Pablo, no puede perder salvación. ¿Por qué entonces enseñan ellos esto y Pablo dice que no? Porque ellos están yendo a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y otros pasajes, pero no van a Pablo. Pablo dice que cuando somos salvos, somos nacidos de nuevo. Somos hijos de Dios. Solamente somos nacidos una vez. Uno no puede ser salvo y perderlo y recibirlo. No es nacer otra vez y otra vez y otra vez. Una vez somos salvos cuando recibimos por fe la expiación de sangre. Confiando en la sangre ya tenemos salvación. ¿Y qué es salvación? Vida eterna. Vida por toda la eternidad. Y somos hijos de Dios. Bueno, cuando yo nací en este mundo como un hijo, mi padre era Roberto Breaker. Segundo, yo soy Roberto Breaker tercero. Es imposible para mí buscar forma de no nacer de él. No puedo entrar en mi mamá otra vez. Es decir, gracias a Dios, yo no soy de él. Siempre soy hijo de mi padre. Cuando uno es salvo, siempre es un hijo de Dios. La única cosa es, son hijos buenos o hijos malos, pero siempre hijos. No podemos perder la salvación, pero sí podemos perder galardones en el cielo. Sí podemos perder testimonio y gozo y cosas así. Pero yo soy hijo de Dios. Yo ando en Cristo y Cristo en mí. Y nadie puede sacarme de su mano. Entonces, según Pablo, una vez salvo, siempre salvo. Pero otros enseñan otra cosa. ¿Por qué? Porque no van a Pablo. Van a otra parte de la Biblia en que dice que uno sí puede perder. Pero hoy no. Hoy es imposible. ¿Por qué qué? Porque el Espíritu Santo está dentro del creyente y no se puede salir. Efesios 1:13 dice claramente, en el cual esperasteis, en inglés dice confiasteis, en el cual confiaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Importantísima es que entendemos que una vez salvo, siempre salvo, porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Sellados significa que está adentro y no puede salir, porque está sellado. Y hay muchos que no entienden eso. Muchos que quieren ir a Mateo capítulo 10. Ok, vamos a Mateo capítulo 10. ¿Qué dice ahí? Mateo 10:22. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Muchos piensan que Jesús está hablando a nosotros hoy en día, diciendo, hay que perseverar o tú vas a perderlo. Pero como hemos visto, Jesús dijo, yo solo predico a judíos en aquel entonces. ¿Cuándo hay un tiempo en que uno tiene que perseverar hasta el fin? Aquí en la tribulación. En la tribulación, 7 años la Biblia dice y los judíos tienen que perseverar hasta el fin y esperar Cristo viniendo a Armagedón. Entonces esto no aplica a nosotros. Jesús no está diciendo, tú puedes perderlo. No, tú tienes que entender el cambio. Lastimosamente hay iglesias falsas en el mundo de hoy que están en contra de una vez salvo, siempre salvo. Pero este es para esta dispensación de nosotros. Cuando viene el rapto, todo cambia. Pero estamos nosotros en el tiempo de la iglesia en que tenemos el don de vida eterna que recibimos por la fe. Hay otros hoy en día que se confunden Armagedón con el rapto. Y algunos hasta que dicen, no existe el rapto. Qué horrible que no existe el rapto. Porque si no hay rapto, tenemos problemas grandes. No estamos esperando la venida de Cristo para llevarnos
al cielo, estamos esperando pues la ira de Cristo. Cristo va a castigar sus hijos. Algunos me han enviado correos electrónicos diciendo, oh, este Roberto Brecker no sabe nada. No está en la Biblia el rapto. Y yo digo, ¿de veras? No, sí está en la Biblia el rapto. Hay 7 misterios revelados al apóstol Pablo. Y uno es el rapto. Y ellos dicen, ¿dónde está el rapto en la Biblia? Ok, vamos, 1 de Tesalonicenses 4. Y allí en 1 de Tesalonicenses 4 leímos el rapto, versículo 13 hasta adelante. Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman. Duerman están muertos, el alma está en el cielo y está reposando su cuerpo en el sepulcro. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duerman en Jesús. A los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. ¿Okay? El rapto se llama el arrebatamiento. Cuando yo empecé predicando años atrás en español, todos usaron la palabra el arrebatamiento. Ahora digamos rapto de inglés, pero bíblicamente arrebatados, arrebatamiento. En las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Mire lo que dice. Dice que vamos arriba a las nubes. Entonces Jesús baja hasta las nubes, subimos y retrocedemos o vamos arriba con Él. No va a tocar la tierra Jesús, solo viene en las nubes para recibirnos y ya vamos. Esto es diferente que Armagedón. En Armagedón Jesús viene y Él va a destruir los enemigos y por 1000 años va a gobernar. Entonces hay que trazar bien la palabra de Dios y entender que sí hay en la Biblia el rapto. Y tú tienes que entenderlo. Lastimosamente muchos en el mundo de hoy, en su denominación, dicen, no hay un rapto. No, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no trazan bien? Mire, la primera vez que vino Jesús, Él vino nacido de una virgen. Nacido fue, murió, pero la Biblia dice que resucitado, o sea, resucitó Jesús. Cuando resucitó Jesús, la Biblia dice que Él regresó por un rato y después subió en una nube. Entonces miramos la primera venida de Cristo en 2 etapas. Primero nacido y aquí, después resucitó, pero visitó otra vez a sus discípulos y en capítulo 1 del libro de Actos, Él subió en el nube. Entonces 2 etapas o 2 veces vino en su primera venida. ¿Ok? Porque no es lo mismo en el segundo. Si vino 2 veces la primera vez, viene 2 veces la segunda vez. Primeramente aquí a rapto. Después de 7 años, nosotros regresamos con Él, parte de su ejército, y Él regresa aquí y 2 etapas de la segunda venida de Cristo. Si tú trazas bien la palabra de verdad, tú no vas a caer en error y falsa doctrina, como aquellos que dicen, no hay un rapto, no hay un rapto. Tú tienes que leer, tú tienes que entender, hay que venir al rapto, porque al rapto sale la iglesia, para que Dios otra vez puede trabajar con los judíos. Entonces yo trazo bien la palabra de verdad. Yo quiero leer mi Biblia y entenderlo como está escrito. Bueno, otra cosa que no entienden muchos, que no trazan bien, muchas iglesias modernas donde se confunden, es entre el Evangelio de Pablo y el Evangelio del, podemos decir, reino. ¿Sabías tú que Jesús no estaba predicando el mismo evangelio que Pablo? Oh, ¿cómo dices tú esto? Porque yo leo la Biblia. Cuando vino el Señor Jesucristo, en Mateo 4:23,
y en Mateo 24:14, la Biblia dice que Jesús vino predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el reino? Esto aquí, el milenio. Si hubieran aceptado los judíos su Mesías, pudiera comenzar su reino aquí y él pudiera entrar como rey. Pero porque ellos rechazaron, entonces Dios dijo, ok, esto vamos a poner más adelante y vamos a ir a los gentiles. Entonces Jesús vino predicando este evangelio del reino, no el evangelio de su muerte y sepultura y resurrección. Jesús vino predicando, y dice la Biblia, hasta muchos pasajes, vino Jesús predicando el evangelio del reino. Esto es lo que debemos predicar hoy. Mire, venga Cristo para que tú puedas entrar en su reino. Faltamos aquí y faltamos el rapto si predicamos esto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia habla del reino y habla del evangelio de Pablo. Ahora, una cosa que debemos siempre recordar, que no hay errores en la Biblia. Pues en la Biblia pura, ¿verdad? Hay Biblias falsas que sí tienen error. Pero no podemos hallar contradicciones en la Biblia. Y debemos entonces entender, cuando estamos leyendo la Biblia, hay lugares que parecen, ¿verdad? Que se aparecen como contradicciones. Voy a dar un ejemplo. En Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1:8, Pablo nos dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio de que os hemos predicado, sea maldito. El apóstol Pablo dice, mire, hay un solo evangelio, lo que yo predico. Y si hay un ángel que predica otro evangelio, es maldito, dice él. ¿Sabes qué? En el libro de Revelación o Apocalipsis 14:6 miramos una cosa interesante. Miramos un ángel en el cielo predicando otro evangelio. ¿Es maldito? Vamos a ver. Revelación 14:6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, y más y más y más. Esto no es el mismo evangelio de hoy. Entonces, ¿este ángel está maldito? No, porque es un ángel de Dios. Entonces, hay que hacer dispensaciones en la Biblia. Y cuando cambie de una dispensación a otro, entonces ahora es diferente. Y cuando es diferente, ya está entonces para aquellos en aquel entonces. Algunos me burlaban, diciendo, Roberto predica diferentes evangelios. Sí, porque hay diferentes evangelios. Hay el evangelio del reino que predicó Jesús, pero los judíos rechazaron a él, entonces, ok, esto es para muy más adelante. Ahora Pablo venga y predicas tú esto como el evangelio. Y Dios reveló a Pablo lo que es el evangelio para hoy. Y cuando viene el rapto, va a tener otro evangelio predicado por un, ¿qué? Por un ángel. Si fuera predicado hoy esto, este ángel es maldito, según Pablo. Ve cómo hay dispensaciones en la Biblia. Ve cómo debes trazar bien. Ahora, muchos hoy en día dicen, yo no quiero nada con Pablo porque él me confunde. Y como le digo, muchas iglesias solamente andan en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un poco de Actos y no más. ¿Qué son? Porque no lean todo el libro de Actos o Hechos. Y porque no aceptan lo que Dios dio a Pablo. Porque no trazan bien la palabra de verdad. Por esto están andando en doctrina solo para judíos y no la doctrina para nosotros hoy en día. Y yo he escuchado a algunos que dicen, Pablo no debe estar en la Biblia. Pablo es un falso que entró y él predica su propia doctrina y no es de Dios. Esta es una gran mentira del diablo. No es de Dios esta enseñanza. ¿Quién es de verdad de Dios? Pablo. Y sabemos esto sin duda porque en Gálatas 1:1, mire lo que dice. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. No se puede negar que Pablo fue un apóstol llamado de Jesús para nosotros. Entonces, él no es de hombre. Él no es el apóstol falso. Él es apóstol de Jesucristo.
Y cuando los judíos rechazaron a Jesús, Jesús dijo, Pablo, venga, yo tengo que decirte algo, tengo que revelarte algo que tú debes predicar al mundo. Y esto es lo que pasó. Jesús presentó a Pablo más información para nosotros hoy en día. Y mire lo que dice en Gálatas 1:11 hasta 12. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Él está diciendo, yo no inventé mi doctrina. Yo escuché de Jesús. Esto es lo que debemos predicar. Y versículo 12 dice, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, yo he escuchado gente diciendo, yo no sigo a Pablo, yo sigo a Jesús. Y piensan que ellos son tan santos, ¿verdad? Entonces, ¿tú estás siguiendo cosas que son solo para Israel? ¿Por qué no sigues a Pablo? Porque Pablo dijo, no, lo que yo enseño es lo que Jesús me había dicho. Si tú en verdad quieres seguir a Jesús, tú tienes que seguir a Pablo. Porque Jesús dijo a Pablo, esto es más información que necesito todos seguir. Entonces, ¿por qué estás rechazando Pablo? Estás rechazando a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dijo, yo lo he revelado a Pablo lo que quiero hoy en día. ¿Qué es el evangelio que fue revelado al apóstol Pablo? 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es muy diferente de lo que predicaron en el principio. Y mire lo que es. 1 Corintios 15, 1 al 4. Versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces él predicó así, Cristo sí murió y resucitó, pero él murió por nuestros pecados para darnos perdón. Y somos justificados por lo que él hizo, y solo salvos por confiar, por fe, por creer en lo que él hizo. Creer en su sangre. El evangelio no es lo que hagamos para ir al cielo. El evangelio es lo que él hizo. Y si recibimos por fe, él nos lleva al cielo. Muchos entre el cristianismo hoy no enseñan así. Muchos pastores dicen, para ser salvo tú tienes que hacer algo. No es lo que hagamos que nos salva. Eso es pues obra de pecador. No, para ser salvo necesitamos venir a Cristo y confiar en lo que Él hizo y aceptarlo, porque Él es el único que nos puede salvar. No jactamos en nosotros mismos y nuestras obras. Aceptamos a Él. Humilde venimos a Cristo y humilde venimos y digamos, mire, yo te acepto porque yo entiendo que soy pecador y no puedo salvar a mí mismo. Solo tú me puedes salvar. Entonces yo acepto por fe lo que tú hiciste, no por mis obras. Solo por fe. Ahora soy salvo. Esto es el evangelio de Pablo. Pablo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No podemos derramar sangre de animal como hicieron en aquel entonces. Esto no vale. Es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y por confiar en esa sangre somos salvos. No derramamos nosotros nuestra sangre. Es la sangre de Él. Entonces, Romanos 1:16 dice así. Romanos 1:16 dice que es el evangelio que fue dado a Pablo que salva hoy. No es otra enseñanza, no es otra cosa, no es agua, no es la ley, no es fe en lo que Cristo hizo que salva. No por lo que hagamos. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 3 veces Pablo dice, mi evangelio. ¿Por qué dice mi evangelio? Porque fue dado a él de Jesús para predicar a nosotros. Romanos 16:25, 2 de Timoteo 2:8 y Romanos 2:16. Leímos Romanos 2:16. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Algún día Dios va a juzgar todos
que vivieron en este tiempo. Y Él va a preguntar a ellos, ¿qué hiciste tú con lo que yo dije a Pablo, el Evangelio? ¿Confiaste tú en mi sangre? ¿O estás pensando que tú eres salvo por algo que tú hiciste? Y si uno dice, mire, fui bautizado, yo fui a culto y yo confesé al sacerdote y todo lo que me hicieron hacer yo lo hice. Yo merezco ir al cielo por mis obras. Dios va a decir, vete al infierno, pecador, porque tú rechazaste lo que yo hice. ¿Por qué confías tú en sí mismo y no confías en mí? Pablo tiene el evangelio correcto. Y esto es el evangelio de Jesús para nosotros. Y no es confiar en sus obras, es confiar en la obra eficaz terminada de Cristo. Porque esa es la única cosa que salva. Jesús murió una sola vez en la cruz por todos los pecados. Y es por esto que somos salvos. Entonces mi pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Trazas bien la palabra de verdad? ¿Predicas tú el evangelio correcto de Pablo, que fue dado a él de Jesús? Si no, tú eres el problema. Si tú eres quizás un pastor o misionero o diácono o quizás uno que enseña a la escuela dominical, si tú no predicas lo que la Biblia dice, tú eres el problema. Y estás enseñando mal. Y estás enseñando a otros no cómo ir al cielo, sino cómo ir al infierno. Y tú vas a ir al infierno con los demás si estás enseñando salvo por obras. Porque hay muchas iglesias hoy. ¿Por qué son tantas con su doctrina falsa? Porque ellos solo van a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y un poco de Actos o Hechos y evitan a Pablo. No, Dios dio a Pablo lo que es para nosotros hoy. Porque los judíos rechazaron su Mesías. Dios dice, Pablo, esto es el mensaje válido para hoy. Y esto es cómo ser salvo. Tú tienes que aceptarlo. ¿Por qué evitan a Pablo? No sé. Pienso que son engañados del diablo. Muchos hoy en día piensan que es por seguir a Jesús y su ministerio a judíos, por bautizar, por andar bien y seguir la ley. Muchas cosas piensan ellos, pero no trazan bien la palabra de verdad. Algunos piensan que tú puedes ser salvo y perderlo. Pero esto no es lo que la Biblia enseña bajo esta dispensación. Pablo dijo, una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué enseñan esto? Ellos ni están en nuestra dispensación. No sé si has pensado en esto, pero hoy es solo por fe y no por obras. Pero cuando viene el rapto, todo va a cambiar otra vez. Y abajo este tiempo de la tribulación, ahora podemos decir que sí, fe y obras. Pero ¿cuál obra? La Biblia dice, nunca debes tomar la marca de la bestia. Porque si tomas la marca de la bestia, vas a ir al infierno cuando Cristo viene en Armagedón. Entonces, qué importante es entender. El anticristo sí va a venir después del rapto y gobernar por 7 años. Y va a decir a todos, hay que tomar el marca mía, ¿verdad? La marca de la bestia. Y tienes que adorarme. ¿Ok? ¿Cómo ir al cielo en aquel entonces? Tú tienes que negar la marca. Pues la Biblia dice, los que no toman la marca de la bestia en su mano derecha o su frente, serán matados, cortando la cabeza. Pero, entonces, mi pregunta es, ¿quieres tú ir al cielo? Mejor hoy rechazar su religión. Rechazar de confiar en sí mismo. Venga y confiar solo en la sangre de Cristo y ser salvo hoy y puedes ir al cielo. Porque si no, ha cambiado otra vez más aquí en la tribulación. Hoy Cristo derramó en la cruz su sangre para salvarnos. Nos amó tanto que Él murió en su lugar derramando su sangre. Y dice, solo por fe, por creer, puedes ser salvo. Pero cuando el rapto viene, todo cambia. Ahora tú tienes que amar tanto a Cristo que estás dispuesto a derramar su propia sangre y permitirles acortar su cabeza. ¿Estás dispuesto tú a morir por el Señor? Esto es el plan de salvación en aquel entonces. Porque los que toman la marca de la bestia irán al infierno
cuando Cristo viene a Armagedón. Por esto predico yo la palabra de Dios. Yo no quiero a nadie ir al infierno. Y por esto yo digo que tú tienes que decidir ahora mismo, aceptar a Cristo por fe en su sangre, siguiendo la Biblia, o quieres tú todavía seguir su religión falsa, en una secta falsa que ni traza bien la palabra de verdad. Todo lo que yo enseñé hoy es verdad, porque solo predico lo que la Biblia dice. Si el rapto viene y estás dejado atrás, ¿tomarás tú la marca de la bestia? Si lo tomas, no hay salvación. Tú tienes que estar dispuesto a morir como mártir para Jesús. Pero todavía no ha venido. Entonces ahora mismo yo te pido venir. Y venir a la Biblia. Y venir por el Evangelio de Pablo. Y aceptar a Cristo como tu Salvador por la fe en la sangre. Para que tú puedas ser salvo y puedas ir al rapto conmigo. Bueno, terminé en inglés con esto. Entonces yo voy a terminar en español con lo mismo. ¿Por qué predico yo cosas así? Porque hay muchas iglesias modernas llenas de gente perdida. Ni son salvos. Porque nunca dice el predicador o el pastor, es por el Evangelio de Pablo y fe en la sangre que son salvos. Enseñan otras cosas como, por el agua, o por tus obras, o por la ley. Y enseñan ellos cosas contrarias de la Biblia. Porque ellos solo quieren ir aquí y no más. No, tú tienes que trazar bien la palabra de verdad y venir aquí, donde estamos. Y ver, mire, perdón de pecados justificados por fe, no es por obras. Después de ser salvo, hagamos buenas obras. Pero no para ser salvo ni mantener la salvación. Somos salvos por fe, no por obras. Después de ser salvo, vamos a ir al rapto, porque somos salvos. Pero trazas bien tú la palabra de verdad. ¿Por qué predico esto? Porque no quiero que seas tú engañado. La Biblia dice que antes del rapto ya va a venir el tiempo de apostasía. Apostasía es apartar de la verdad. Muchas iglesias hoy han apartado. El otro día yo y mi esposa fuimos a un funeral, ¿verdad? Y estábamos nosotros en una iglesia fundamental, según los que dicen que van ahí. Y era una iglesia bautista independiente. Y yo pensé que vamos a escuchar buena doctrina. Pensé que ellos van a estar con nosotros en lo que la Biblia dice. Pero vino el predicador y empezó a decir, yo voy a predicar el Evangelio hoy. Y yo miré a mi esposa y yo dije, qué bien, uno va a predicar el Evangelio. Y yo pensé que él va a ir a 1 Corintios 15, 1 al 4. Nunca fue ahí. Él solo leyó Juan 3:16. Ahora, Juan 3:16 es buen versículo. Habla de cómo el Padre envió a su Hijo para nosotros. Pero este versículo solo no es el Evangelio. No habla de la muerte, sepultura y resurrección. Entonces él no predicó el Evangelio. Después él fue a Romanos 10:13. Todos que invocarán el nombre del Señor serán salvos. ¿Sabes tú que esto no es el Evangelio? ¿Y sabes que no explicó este versículo? Hay que explicar el contexto. No está diciendo con la boca, oh Señor, sálvame, tú eres salvo. No, la Biblia enseña que la salvación es fe de corazón, no solo de boca. Dice en el contexto de Romanos 10, dice que el corazón habla por fe. La fe del corazón habla. Entonces, es la fe lo que nos salva. Dios está escuchando a su corazón, no a su boca, para ver cuándo estás confiando solamente en Cristo y no en sí mismo. Entonces, yo estuve esperando y nunca escuché el Evangelio. Aunque que este hombre jacta de ser de la iglesia correcta y nosotros tenemos la doctrina sana, no lo predicó bien. Al fin él fue a Ezequiel y él dijo, ahora si tú apartes de tu mal, puedes vivir. Y ahí terminó. Y la gente pensando, entonces por apartar de mi pecado, Dios me salva. Y yo escuché esto y yo dije a mi esposa, qué lástima que él no predicó el mensaje de venir a Cristo y confiar en Él para ser salvo. Lo que yo entendí, él dijo, hay que venir a Cristo sin pecado para que Él le acepta. Esto es un evangelio de obras. No, venimos a Cristo como pecadores
entendiendo yo no puedo salvar mí mismo, ni soy limpio. Señor, límpiame. Después de ser salvo es cuando empezamos a apartar del pecado. Pero era muy triste para mí escuchar a este hombre que ni predica dispensaciones y que tan confundido y que engañado y engañando a los demás, no predicando el evangelio correcto. Yo quiero que todos son salvos y que todos están predicando el evangelio correcto, que están trazando bien. Porque si no, ellos son el problema con el mundo. Cuando la iglesia no está predicando lo que el libro dice, tenemos problemas. Y hoy en día tenemos grandes problemas, porque hay muchas religiones que dicen que son cristianos y ni trazan bien la verdad. Algunos están diciendo, no, todavía en el Antiguo Testamento estamos. Mentira. Algunos están diciendo, no, el bautismo en agua es lo que salva. Mentira. Algunos están diciendo, no, estamos en el ministerio de Jesús, no de Pablo. No debemos leer Pablo, solo Jesús. No puedes seguir Jesús sin seguir a Pablo, porque todo lo que predicó Pablo era de Jesús. Él mismo lo confiesa. Algunos dicen, no, solo creer que Jesús es el Mesías y tú vas al cielo. No, tú tienes que confiar en lo que Cristo hizo por ti. Algunos hoy en día dicen, uno puede perder la salvación. Yo pienso que ni tienen salvación si piensan así. Porque salvación es un regalo de vida eterna. Eterna significa no se cambia y por toda la eternidad. Entonces, si yo recibo la vida de eternidad, la tengo por toda la eternidad. ¿Cómo se pierde algo que es eterno? No hace sentido. Algunos están diciendo, el rapto no existe, solo viene Armagedón. Ok, ¿estamos esperando la ira de Dios entonces y no Jesús? ¡Qué sonso! Algunos están diciendo, no, es el evangelio del reino que predico yo. De Pablo no predicamos. Entonces, ¿tú vas a perseverar hasta el fin de este tiempo y esperar a esto? No, tú tienes que venir a Cristo, confiar en Él como tu Salvador por la fe en su sangre para que vas aquí. Yo no quiero que nadie sea engañado ni confundido. Prediqué exactamente lo que la Biblia dice. Ahora tú tienes que decidir, ¿quién voy a seguir yo? ¿Una iglesia? ¿Un hombre? ¿Una tradición? ¿Una denominación? ¿O la Biblia misma? Hay que buscar un pastor que predica bien. Y para mí es tan importante predicar dispensaciones. Si tú eres un predicador o pastor mirando esto o misionero, por favor, predique lo que la Biblia dice. Porque hay almas perdidas que necesitan el evangelio de Pablo para ser salvo. Importantísima es. Pues Dios te bendiga. Gracias por ver mi video. Venga cada semana para otro sermón en inglés y español. Gracias por escuchar y te pido por favor venir a Cristo y confiar en lo que Él hizo por ti. Confiar en su sangre, no en sus obras, porque la salvación es importantísima. Dios te bendiga. Nos vemos la otra semana si Dios permite. Adiós.